Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy estamos con una doctora que nos visita de la ciudad Aguascalientes. de Aguascalientes, especialista en rehabilitación, la doctora Rosalía Yeo González. Doctora, pues mucho gusto. Primero que nada, la primera mujer aquí, ¿eh? Qué Entonces, padre, Alejandro. la primera mujer y pues bueno, hay muchos temas interesantes que tratar. Nombre completo, Mi nombre es Rosalía Yeo González. edad, Tengo 39 años. eres de... Soy originaria de Toluca, Estado de México, pero llevo 30 años viviendo en Aguascalientes. Antes de hablar de odontología, ¿cuál es tu pasatiempo favorito? Mira, me encanta armar Legos. Me encanta armar Legos y tengo una perrita con la que me encanta andar en los cerros, caminando, jugando. En eso me entretengo. Yo creo que es un requisito para entrar a Dentomed. Para participar en Dentomed. Van a correr próximamente si no hago nada, ¿eh? ¿Cómo te describirías, Rosalía, en 2 palabras? Soy una persona sumamente inquieta y soy una persona que le gusta investigar. Investigadora. Sí, Los artículos. sí. ¿Qué te hubiera gustado estudiar si no hubieras estudiado odontología? Historia del arte. ¿Tocas algún instrumento? ¿Te gusta el arte? Me encanta el arte y me gusta ¿Pintura? la pintura, la escultura. En general, me encanta saber cómo estas personas hicieron Ahí está. Ay, es que yo me acomodé. No, adelante, lo puedes jalar para ti, ¿eh? Me gusta saber el contexto de la historia en el momento que hicieron estas obras. Entonces me gusta mucho la historia del arte. Pues con razón, por ahí va la biomimética. Yo había escuchado que los buenos odontólogos regularmente, los buenos para las restauraciones estéticas, pues son unos artesanos que trabajas a nivel, a nivel mini, ¿no? Entonces, ¿por qué entras a estudiar odontología y no artes? Fíjate que, o sea, son dos ramas completamente diferentes. Siempre quise estudiar algo relacionado con medicina y en el momento que les voy a contar una historia, cómo yo llegué a odontología, ¿no? Es muy curioso porque, bueno, uno estaba entre estudiar algo de humanidades o medicina. Siempre fue como que entre las dos vertientes que estuve decidiendo. Y cuando llega el momento de entrar a la universidad, pasa algo. En la Universidad Autónoma, cuando yo quiero entrar, era más difícil entrar a odontología que a medicina. O sea, el número de personas que entraban a la carrera de odontología era menos y entrabas por promedio. Entonces, yo elijo, o sea, decido poner como primera opción estomatología porque como mujer pensé que iba a ser una carrera que en ese momento me iba a dar, o sea, pensaba que era una carrera que me iba a dar más flexibilidad para los roles que generalmente esperas que haga una mujer de casarse, tener hijos o dedicarse a su casa, ¿no? Entonces dije, bueno, la medicina probablemente va a demandar más tiempo para poder cumplir este tipo de cosas. En ese momento no lo pensaba tal como yo lo estoy explicando ahorita, sí, pero más o menos por ahí. Y decido poner estomatología por dos cosas, porque la carrera en ese momento pensaba que me iba a dar más flexibilidad para este tipo de cuestiones, y la otra por un reto personal, porque quería ver si sí entraba estomatología, que era más difícil entrar. Y entonces sí quedé. ¿Y dónde estudiaste, perdón, la licenciatura? En la Universidad Autónoma de Aguascalientes. ¿En qué año egresas? 2004. Ok. Entré en el 2004 y salgo en el 2010. Duras en Aguascalientes la carrera de médico estomatólogo son 5 años de carrera y un año de servicio El social. año del servicio. ¿Y en la licenciatura cómo eras? ¿Tenías deficiencias en tus materias? Tuve una crisis cuando empecé la carrera, o sea, porque yo era una alumna muy buena en la preparatoria. Estaba acostumbrada a estudiar poco y sacar buenas calificaciones. Y cuando entro a la carrera, pues
entro a... Perdón, ¿cómo dijiste? ¿Estudiabas poco y sacabas buenas calificaciones? Yo era al revés, yo estudiaba mucho y sacaba buenas calificaciones. Sí, o sea, realmente no era que como que tuviera que tener muchísimo esfuerzo para sacar buenas calificaciones. Pues, entro a la carrera y es otra cosa, ¿no? Y entonces me empieza a ir muy mal los primeros semestres. Pero muy mal de que yo nunca había reprobado y empecé a reprobar, ¿no? Y en Aguascalientes la carrera primero es teórico y entras a clínica a partir de sexto semestre. O sea, hasta sexto semestre tú tienes el acercamiento con el paciente. Yo era muy buena para cirugía, me sentía muy capaz para cirugía, pero mi deficiencia, o sea, en la que me sentía menos capaz era en la prótesis. Ahí fue donde batallé mucho en la carrera. Entonces, ¿por qué decides estudiar prótesis? Decido estudiar prótesis, salgo de la carrera, pongo mi consultorio y empiezo a trabajar, o sea, a recibir todo tipo de pacientes. Y me doy cuenta de la demanda de pacientes protésicos. Y me doy cuenta de que lo que traen protésicamente no me gusta y lo que yo les ofrezco como tratamiento tampoco me gusta. Entonces, yo elijo hacer la carrera o la especialidad en rehabilitación oral porque quería mejorar mi forma de trabajo protésico. Entonces, ¿tú crees que la prótesis que tú llevaste en la licenciatura fue mala? Creo que no estaba bien aterrizada. O sea, los programas de estudio o el programa de estudios en ese momento yo creo que no estaba tan aterrizado o tan enfocado a que tú pudieras entender cómo realizar una buena restauración protésica. Dijiste algo muy interesante ahorita, que tuviste una crisis. Yo pues doy clases en licenciatura, ¿no? Y también comparto esto donde hay muchos alumnos, y no sé si algunos de los que estamos aquí 5 odontólogos, pasaron por esa etapa donde se quisieron salir de la carrera. Yo en lo personal, por ejemplo, yo no sabía anestesiar. Entonces en tercer semestre yo me quería dar de baja porque no podía anestesiar. Me daba mucho miedo pues hacerle daño a un compañero o algo, pero pues también, como decías, es una de las crisis pues que pasé también, ¿no? ¿Y en qué año entonces ingresas a la especialidad? A la especialidad entro en el 2012. No te creas. Mire, tengo la cronología extraña. A ver, 2010 entro a la especialidad. Ok. En el 2012 entro a la especialidad. 2012. Sí, porque salí de la carrera en el 2010. ¿Cuántos años? Estuve 2 años, o sea, ejerciendo práctica privada y después me fui a la especialidad. Yo entré a la especialidad ya grande, entré de 26 años a la especialidad. No, pues yo también, yo entré más grande entonces. O sea, no entré a la especialidad recién salida de hecho, la carrera. esa pregunta Sí. la traíamos también. ¿Tú recomendarías entrar a la especialidad? ¿A la especialidad en cuanto sales de la carrera? No. Yo recomendaría entrar a la especialidad después de que hayas trabajado, o sea, que madures el conocimiento que tuviste en la carrera. ¿No? Y una vez que ya trabajaste y ya viste cómo es el campo de acción de un consultorio, de una práctica privada, elijas qué especialidad quieres. ¿Y te gustaría hacer una segunda especialidad? Sí. Yo no he estudiado perio porque en mi ciudad no hay perio de especialidad, pero me encantaría estudiar periodoncia. ¿Qué diferencias has tenido en la clínica que llevaste, en la clínica que llevaste en la licenciatura a la clínica de rehabilitación de la especialidad? ¿Cuál fue así como que tu primer frenón de esto no estaba bien? Ok. Híjole, fueron muchas cosas. Creemos que lo hacemos bien o creemos que somos buenos en algún área, ¿no? Cuando de repente te encuentras a la realidad y ves trabajos de otras personas y dices, no, pues no soy tan bueno. Fíjate que yo creo que lo primero que me sirvió o que me hizo que hiciera sentido muchas cosas fue saber cómo eran los protocolos o cómo era el proceso de laboratorio. Como médico general, o en la escuela al menos cuando yo estudié, le daban poca importancia
de enseñarte qué era lo que pasaba en el laboratorio para que tú obtuvieras una prótesis. Para mí, como clínico, saber lo que estaba pasando en el laboratorio y qué necesitaba pasar en el laboratorio para obtener una buena restauración fue muy importante. O sea, ahí fue cuando entendí por qué tenía que hacer las cosas, por qué clínicamente tenía que hacer ciertas cosas y por qué las restauraciones que a lo mejor antes estaba haciendo no estaban quedando, ¿no? ¿Te involucras mucho en laboratorio? Sí, eh, había un maestro en la especialidad que siempre, o sea, yo siempre decía, ¿por qué él hace todas sus cosas de laboratorio? No entiendo por qué no las manda a hacer y se carga tanto trabajo haciendo él sus cosas de laboratorio. Yo creo que, y era algo que yo no entendía cuando estaba en la especialidad y siempre dije, no, cuando yo salga yo voy a mandar todo al laboratorio. Y empezaron a suceder cosas en mi práctica privada ya como especialista que me obligaron a empezar a hacer mis cosas de laboratorio, ¿no? Uh-huh. Como rehabilitador, al hacer laboratorio tienes un poco más de control en lo que tú estás haciendo y puedes tomar varias decisiones al momento, ¿no? Y con respecto a las restauraciones que estás haciendo. Ahora lo que yo he hecho es buscar los laboratorios que trabajan también ya con los protocolos que yo conozco, ¿no? Y bueno, eso ha resultado bien. Pero sí me involucro mucho en la cuestión del laboratorio. ¿Y qué prácticas odontológicas has dejado de realizar a partir de que tienes una especialidad? Mira, por ejemplo, yo ya no hago extracciones. Por 2. O sea, ya no hago extracciones, todas se las mando al cirujano maxilofacial o al periodoncista. Ya no me meto a hacer trabajos de periodoncia tampoco yo, o sea, todo lo refiero a mi periodoncista. Endodoncia es cuando no tienes la especialidad, no así, o sea, te enseñan a hacer en la carrera. Sí. Llegué a hacer algunas en la práctica privada, pero ahora tampoco, ni de chiste. Es como que te desapegas, ¿no? Sí. Como que te familiarizas mucho con algo y lo vas soltando. Y realmente, pues, tienes que tomar algo y hacerte experto en eso, ¿no? Entonces, sí me gusta saber de todo, pero también conozco mis limitantes y sé que, por ejemplo, si alguien hace extracciones todos los días, su entrenamiento será 1000 veces mejor que el mío, que hago ahí de vez en cuando. Sí, sí. Una de las preguntas, pues, de núcleo de esta conversación, ¿cómo fueron tus inicios en la odontología biomimética? Mira, yo empiezo con la espinita de buscar qué es la odontología biomimética, porque siendo rehabilitadora, pues toda la formación que yo llevé era una técnica subtractiva, ¿no? O sea, eliminar tejido para después reconstruir. Y eso me empezó a llevar un poco a un tema de, pues, un poco de frustración, porque estaba mutilando en nombre de rehabilitar. Y entonces yo en el posgrado leí los artículos de la doctora Francesca Bailati, empiezo a conocer la trayectoria de la doctora, veo la trayectoria de la doctora, veo que es alumna de Pascal, o sea, y así empiezo a meterme en lo que es odontología biomimética. Empiezo a tratar de estudiar, pero se me hace muy difícil entenderlo yo les decía en la mañana, a pesar de que pues mi inglés no es malo, son conceptos que, híjole, tienes que leer una, otra, y como que tratarlo de entender tú solito es algo complejo. Entonces empiezo a buscar quién me puede enseñar odontología biomimética en español. Sí. Y ahí doy con Alberto Tonali, que es un doctor que es el creador de el Biomimetic Study Club aquí en México. Tomo un curso con él, nos hacemos muy buenos amigos y ahí empiezo el camino biomimético. ¿Consideras que la odontología biomimética debería de enseñarse a nivel licenciatura? Sí, definitivamente. Yo la primera vez que escuché biomimética era como que no saber diferenciar entre pues qué tipos de restauraciones entran en la odontología biomimética y qué tipo de restauraciones no. Pero pues me gustó mucho pues hace poco estuvo aquí el doctor Javier Solís y me gustó mucho también cómo lo compartió, que dice
la odontología biomimética simplemente es hacer buena odontología. Exactamente. ¿Cuáles son los puntos más importantes a considerar en una pieza dental antes de su restauración? ¿Qué es lo primero que te enfocas cuando ves un caso complicado? Lo primero que tienes que hacer antes de tocar cualquier diente es hacer un buen análisis estructural. O sea, tienes que analizar qué tienes o sea, qué estructura tienes para trabajar y cómo la vas a tratar. O sea, una vez que tú haces un buen diagnóstico de análisis estructural, puedes empezar a decidir muchas cosas. ¿Y qué papel juega la educación continua en la odontología biomimética? Yo creo que es muy importante siempre capacitarse. O sea, tienes que seguir leyendo, tienes que seguir escuchando a diferentes autores, expositores, conferencistas, porque mira, en verdad que yo he escuchado a Alberto Tonali, he escuchado a David Aleman, he escuchado a Pascal, a Jorge, o sea, al doctor Leandro Martins. Cada vez que yo escucho, aunque sea el mismo tema, siempre hay algo nuevo que puedes aprender y siempre hay un concepto que tal vez no tenías tan bien aprendido, tan bien aterrizado, y estar entrenándote continuamente, pues te ayuda a seguir enriqueciendo ese conocimiento, ¿no? Me voy a meter en un tema delicado. Porque, pues en redes sociales lo que hemos visto, no sé si pues, has visto también, porque dicen, es que los biomiméticos que los están funando. Sí. Porque existe esta, pues no sé si llamarlo guerra o llamar conflicto en contra de los que hacen cuando en verdad hacen o los que creen que hacen odontología biomimética. La pregunta es, ¿tú crees que debería haber una división y que la odontología biomimética fuera una especialidad? No sé si como tal, como una especialidad. Más bien yo creo que los protocolos de trabajo se van a ir complementando y eventualmente vamos a integrar la odontología biomimética al protocolo de trabajo normal, ¿no? Hay suficientes temas, o sea, dentro de la odontología biomimética para poder hacer una especialidad, ¿no? Pero la odontología biomimética se basa en adhesión, entonces para allá va toda la odontología, ¿no? Hacia la adhesión. Entonces, eventualmente yo creo que más bien todo va a migrar un poco hacia el enfoque biomimético. Y en todo, ¿no? O sea, yo cuando recién comencé en el posgrado de endodoncia, fíjate que se hablaba muy poco de adhesión y últimamente ya los últimos artículos que he leído se involucra demasiado la adhesión, pues hasta en temas de endodoncia. Claro. Y yo creo que, pues, como decías ahorita, es algo que va enfocado todo y la base de una buena restauración, pues también va y aterriza con la adhesión. ¿Cuáles son los tratamientos que más realizas en tu consulta privada? Restauraciones indirectas. ¿Qué tan complejo puede ser la elevación de margen profundo? Yo creo que es el dolor de cabeza de todos. Como todo requiere entrenamiento, ¿eh? O sea, necesitas intentar. Y en este intentar, lo que se necesita es mucha paciencia. O sea, si tú quieres hacer de una elevación de margen cuando nunca lo has intentado, no va a salir. Y si eres desesperado, no va a salir. Requiere paciencia. Tienes que ser muy hábil aislando. Entonces, tienes que entrenarte en aislamiento. Yo creo que la clave es aislar. O sea, saber aislar muy bien. Una vez que sabes aislar muy bien, digamos, yo te diría que tienes el 50% de la batalla ganada y el otro 50% es paciencia. Sí, y también esta narrativa donde comienzas a hacer un tratamiento y a mí me pasa, ¿no? Que comienzo a documentar el caso y pues elevación de margen, levantar pared y comienzo documentando. A medio tratamiento. Ya no documentas nada. Ya cuando dices, esto no está como para subirlo, pues ahí quedan las 2, 3 primeras fotos del tratamiento y ya después ya no subes nada, ¿no? Me imagino que también te ha pasado así. Me ha pasado, mira, les voy a contar una anécdota. Yo cuando empecé a hacer lo de elevación de margen,
Dijo, me tardaba muchísimo. O sea, pero de verdad mucho. O sea, es complicado porque aparte es algo que no has hecho, que no has entrenado. Todas las situaciones clínicas van a ser diferentes, aunque eh, el fin es esto, levantar el margen, pero todas las situaciones clínicas son muy distintas. Y yo a las doctoras que trabajan conmigo en la clínica siempre les digo que siento que he ido pasando como en los niveles del Nintendo, ¿no? O sea, primero empecé con, o sea, cosas sencillas que me costaban mucho trabajo, vas agarrando confianza, vas agarrando entrenamiento y hay ahora unos casos súper complejos que de repente yo digo, ¿cómo lo hice, no? O Sí, sea, y también, ¿qué es lo que sucede? Siempre les digo, bueno, si lo pudimos realizar una vez, porque en la elevación de margen a veces no te va, o sea, no vas a poder acomodar la banda de una sola, o sea, en una sola intención o en un solo intento, ¿no? O sea, se va a botar, se va a mover, o sea, no vas a lograr un buen sellado y si no logras un buen sellado no puedes empezar a trabajar, ¿no? claro. Entonces a veces ya lo tenemos el margen ahí visible, listo para trabajar y se mueve el paciente o me muevo yo, se mueve la grapa y ya valió todo, ¿no? Entonces, paciencia. Sí. Y si lo pudiste hacer una vez, o sea, si lo pudiste hacer una vez, lo puedes hacer Lo dos puedes veces, hacer ¿no? dos O veces. sea, yo siempre les digo eso. Si lo hiciste una vez, lo puedes lograr una segunda. ¿Cuáles crees que serían las fallas más comunes de aquel odontólogo que cree, ojo, que cree que hace odontología biométrica? Yo creo que uno es una falta de entrenamiento en utilizar los sistemas adhesivos, o sea, que no conocen bien los sistemas adhesivos. La otra es que confunden las indicaciones de los materiales, ¿no? O sea, hablamos mucho de, por ejemplo, esto de utilizar las fibras Ribond. No porque pongas una fibra Ribond en donde sea, está haciendo una... O sea, no porque tenga una fibra Ribond es una restauración biomimética, ¿no? Tiene sus indicaciones, ¿no? Y yo creo que las fallas que más vemos en redes es que hay cosas que no son biomiméticas, o sea, está la fibra, pero eso no está sirviendo de nada ahí, ¿no? Y eso, No, y no aplica también en todos los casos, creo yo. exacto, sí, sí. ¿Qué características tiene alguien que no debería dedicarse a la rehabilitación? Que no es paciente. Mira, en el posgrado tenía un doctor que yo era muy desesperada. Yo ¿Nunca quería te quisiste salir del posgrado? muchas veces. Diario, todos los días. Había un doctor que su consejo fue el mejor. O sea, él se dio cuenta que yo quería que todo me saliera bien a la primera. O sea, él se fijó en eso. Y me agarró un día y me dijo, ven, Rosalía, ¿tú sabes cuál es el segundo nombre de esta especialidad? Dije, no. El segundo nombre de esta especialidad es repetir. Repetir, repetir y repetir. O sea, creo que tienes que ser bueno contigo, tienes que no ser no te tienes que juzgar cuando no te empiezan a salir las cosas, sino que tienes que tomar un pasito para atrás, evaluar y volverlo a Sí. intentar. Y las personas que son muy desesperadas o que son impulsivas con ese tipo de cosas, creo que son las que no deberían de hacer rehabilitación. Ahora, a lo contrario, ¿qué características tendrías, bueno, puedes identificar en alguien que sería candidato para estudiar rehabilitación? Tiene que ser una persona que le guste estudiar, Que le guste leer. que le guste leer, que le guste investigar, que no sea susceptible al fracaso. O sea, que tenga buena resiliencia. O sea, ¿por qué? Porque yo les decía también en la mañana, uno que hace restauradora tiene que entender que lo que vas a hacer eventualmente va a fracasar, ¿no? O sea, va a haber un momento en el que va a fallar, ¿no? Entonces, también no puedes poner tu valía como profesionista en los fracasos que has tenido, sino que más bien tomar esos fracasos Y y aprender de ellos. aprender de ellos. Y teniendo en cuenta que también si no, pues si no te equivocas, si no fracasaste, pues nunca vas a aprender. Claro. Que así es como vas a aprender. No es una especialidad fácil, o sea, tienes que estar preparado para tener que estudiar mucho, o sea, tienes que estar consciente de lo que vas a tener que estudiar mucho.
Es una especialidad que requiere mucho tiempo, o sea, que le dediques mucho tiempo de entrenamiento. O sea, porque no solamente es el estudio de lo teórico, sino el entrenamiento manual, ¿no? Entonces, mi consejo sería que evalúen qué tipo de habilidades tienen. O sea, si son personas que les gusta estudiar y si son personas que están dispuestas a estar entrenando manualmente para alcanzar un nivel. Claro. ¿Y qué innovaciones se pueden esperar, o más bien, qué innovaciones esperarías tú en el futuro de la rehabilitación? Pues, mira, innovaciones. Híjole. Pues la tecnología ahorita pues nos ha sorprendido. En la mañana yo fui con el doctor y yo en el área de la rehabilitación completamente desactualizado de muchas cosas, ¿no? Y por mi trabajo también, a lo mejor por lo que hago, por pura endodoncia, me perdí de otras áreas y veo que ahorita los rehabilitadores, pues, mira, a mí escanean y hace todo con a mí me encantaría que sacaran unos, o sea, siempre lo digo, me encantaría que sacaran unos lentes de realidad aumentada en la que yo me pusiera los lentes, estuviera escaneando a mi paciente y esta realidad aumentada me dijera en dónde me falta para desgastar, en dónde tengo que trabajar. O sea, y ya un poco se está haciendo esto de la realidad aumentada, pero esa innovación me encantaría que surgiera. Pero sabes una cosa, yo creo que va a pasar, o sea, la tecnología va a pasar, va a llegar. Ahora en la mañana precisamente estaba en una clase de pues, historia de endodoncia y se estaba compartiendo que hace 180 años las endodoncias se estaban haciendo sin radiografías. O sea, 180 años. Si te pones a pensar, vete 3 generaciones atrás, es tanto. Un abuelo, un tatarabuelo tuyo, o sea, realmente pues le tocó algo así. Sí, entonces, claro. Creo que pues es la parte el brinco de la historia de la odontología en los últimos 20 años ha sido impresionante. Impresionante. Todo en adhesión, todo, sí. En cementos biocerámicos, todo sobre todo en lo digital. Pues aquí tenemos algo, o sea. Y es que me preguntas, ¿qué innovaciones? Pues es que ya está aquí, o sea, no es ya lo digital, ya no es el futuro, ya es, como dice David, ya es lo que estamos haciendo día con día, ¿no? Una de las cosas que me llama mucho la atención, pues, y pues te quiero preguntar, y pues por ser sexo femenino, no me ha tocado ver tantos ponentes en congresos, en simposium, mujeres. ¿Por qué? Es una gran pregunta. Es una gran pregunta. Mira, yo creo que te voy a decir un dato. O sea, el 60 y pico % de la matrícula de las escuelas de odontología en México son mujeres. Entonces, sí es un tema que hay que evaluar y estudiar. Cómo siendo la matrícula en las escuelas de odontología más mujeres, ¿por qué no estamos viendo más mujeres en los foros educativos? O sea, realmente tendría que ser al revés, ¿no? O sea, hay más profesionistas odontólogas. Hay más profesionistas odontólogas, o sea, en número que profesionistas odontólogos, ¿no? Sí. Pero más profesionistas, más conferencistas varones. Claro. Mira, creo que es un poco un tema cultural. Obviamente, se tiene que encontrar una equidad, no solamente en el trabajo, sino también en las actividades fuera del trabajo, para que las mujeres puedan desarrollarse profesionalmente de esta manera, ¿no? O sea, las mujeres que quieren desarrollarse en un ámbito profesional, desafortunadamente muchas veces tienen que sacrificar parte de su vida privada o de los roles que la sociedad impone a la mujer para poder hacer una vida profesional. No sé si me explico. Sí. Y estás dando un tema delicado para muchos, porque... Hasta por eso le bajé la voz. Estás dando un tema delicado para muchos porque estos temas... Mi esposa pues es odontóloga también, es ortodoncista, y veo pues esta realidad de muchas mujeres o esposas odontólogas donde ahora sí que nos vamos a poner la soga al cuello. Creo que los hombres estamos mal
a veces en tener el concepto de que la mujer tiene que quedarse. Mira, yo te voy a platicar una historia. O sea, yo tengo una amiga que, híjole, me voy a meter en camisas de 11 varas con esta historia. Voy a cambiar nombres y especialidades para que no se sepa. Señora X y señora. Sí, o sea, ella tiene una especialidad. Es excelente profesionista. Está casada, tiene su esposo, quiere ser mamá y se embaraza. Ella vive de, o sea, su trabajo, su fuerte trabajo son sus referidores. O sea, o más bien, ella trabaja con referidores. Cuando está embarazada, obviamente, pues tiene que darse el tiempo para cuidar su embarazo. El embarazo le exige ciertos horarios, le limita a hacer ciertas cosas. ¿Y qué es lo que empieza a pasar? Esos referidores le dejan de hablar, porque ya no está tan disponible como cuando no estaba embarazada. Sí. Eso es una gran brecha. ¿Sí? ¿Por qué? Porque entonces, si tiene la contraparte que siempre está disponible, este doctor que por tiempo siempre está disponible, pues le van a hablar más a él y no a ella, y ahí se va a truncar su carrera profesional. O al menos ya no vio el mismo número de pacientes que el doctor. ¿No? Así es. Hay una de las colaboradoras que están conmigo en la clínica que tiene, o sea, casi todas las doctoras que trabajan conmigo tienen bebés chiquititos. Okay. Fíjate que cuando se enferman los niños, hay pacientes que se enojan cuando les dices que no los pudo atender la doctora porque se le enfermó su niño. Y es que no es excusa. O sea, pero ahí es cuando te digo, la equidad se tiene que encontrar también fuera del consultorio para que profesionalmente se pueda crecer a la par, ¿no? Yo, por ejemplo, en la clínica donde yo estoy, pues colaboramos con muchas mujeres y justamente hemos tratado de buscar ese equilibrio. O sea, entiendo que necesitas ir a una consulta médica porque tienes el control del embarazo, porque te sentiste mal, porque... O sea, no te voy a dejar de mandar trabajo por eso. Claro. ¿Sí? O, oye, no encontré a la niñera, tráetelo aquí. O sea, aquí somos un chorro, aquí lo cuidamos, ¿no? O sea, pero sí tratar de que no se pierda ese ritmo de trabajo de las doctoras. Y digo, en la cuestión de los foros educativos, pues eso, o sea, también eso es mucho el tema, ¿no? O sea, para tú poder estar arriba en un foro educativo tienes que documentar, pues tienes que viajar, tienes que dejar tu casa. Sí, tuviste que haber sacrificado muchas cosas. Claro, tienes que tocar muchas puertas para poder llegar a ciertos lugares y, como yo te dije, pues tienes que sacrificar muchas otras cosas que socialmente sería el rol de la mujer, ¿no? Sí, y pues también como decías, pues es parte de una cultura que tenemos y tal vez no sea la mejor. Sí, o sea, es un proceso que tiene que ir, o sea, que va a cambiar, ¿no? O sea, yo estoy segura que va a cambiar, pero sí también, o sea, por ejemplo, si tú eres dueño de una clínica, veas ese tipo de problemas que a lo mejor no los tienes tan conscientes, ¿sabes? O sea, de que pues tiene que cuidar, no hubo quien le cuidó al niño, o sea, o se sintió mal por X razón, o sea, no limites el crecimiento profesional de esa persona por esto otro que tiene que atender en su vida personal. Claro. Pero sí. Pero fíjate, ahorita hablando tú, Rosalía, y también Alex, la pregunta de ti es, ¿y qué tanto apoyo de las mismas mujeres hacia las mujeres? Porque sí. En un foro habemos más hombres, Uh-huh. pero si el 65% de la matrícula son mujeres, en un auditorio hay más mujeres. Y las mujeres, ¿qué tanto se apoyan entre ustedes pidiendo mujeres
speakers. O sea, a lo que voy es, Claro. no veo que tampoco... ¿Cuál es la pregunta? O sea, me quedó muy claro ahorita que le dijiste es, ¿qué tanto se apoyan entre ustedes? ¿Qué tanto la Claro. mujer busca una mujer? Porque muchas veces la mujer también busca un speaker Sí. y lo apoya. A veces decir, como yo me he Sí, parado y claro. lo he dicho enfrente y digo, claro, no pidan peruanos, no pidan colombianos, pidan Mexicanos, claro, por Y yo supuesto. lo he dicho y me he metido en problemas. Sí, Me he sí, metido en sí. problemas. Es que, güey, ¿cómo te vas a parar a decir eso? Espérame, es que es lo que siento. Yo no, Claro. no estoy diciendo nada malo. No estoy diciendo, no traigas a nadie, no. Primero busca, ¿tú qué tanto sientes que las odontólogas te apoyan? O sea, Mira, creo que hay tan poca presencia que está muy normalizado ver puros speakers hombres, que no debería. que no debería Las ser. principales Exacto. personas deberían apoyar son ustedes. Claro. Entonces, obviamente al ver esta situación, surgió un grupo, este grupo que se llama Mujeres por la Odontología, al cual yo pertenezco, que lleva muy poco tiempo, pero justamente parte del objetivo de ese grupo es esto, o sea, ver quién quiere entrar a participar a estos foros educativos y apoyarnos, o sea, fue, bueno, no nos invitan a los congresos, vamos a hacer nosotros un congreso. No nos invitan a dar cursos, vamos nosotras a dar el curso. Yo te invito a mi clínica a dar un curso, tú me invitas a tu clínica a dar un curso. Ven y dame una clase. Aquí vamos a hacer un live, nosotras. Vamos a empezar a hacer que nos volteen a ver. Fomentando. Que te volteen a ver a ti, que te volteen a ver a mí, que volteen a ver a ella. O sea, y eventualmente, bueno, el objetivo es que las casas comerciales, que bueno, son las que, uno, te apoyan para poder hacer casos clínicos, dos, pues te pueden dar esa voz en el Congreso, te diga, ah, oye, pues te vi, ven. Es que no saben el poder que tienen. Imagínate en un congreso, asisten 2,000 personas, de las cuales 60% son mujeres, que digan, hey, Y mira, también yo pienso que es algo un poco, no sé, o sea, puede ser algo así medio inconsciente, que si tú nunca viste en tu carrera profesional una referencia de una odontóloga exitosa, speaker, investigadora, si tú no conoces esa referencia, pues probablemente no te interesa ese mundo. O sea, lo hablábamos de lo de la doctora Francesca, o sea, tú la ves y mi principal interés por ir al curso sí fue la parte clínica, pero también era ir a verla a ella. O sea, ¿cómo le hiciste para Apoyar. estar ahí? O preguntar, ¿qué hiciste para llegar a este nivel tan alto? Digo, porque es una referencia mundial, o sea, en verdad que es muy, o sea, muy reconocida, ¿no? Pero hay muy pocas doctoras reconocidas. Hace poquito vi una plática con una doctora brasileña maravillosa, una señora como, no sé, a lo mejor 75 años, que ha hecho una investigación en cariología impresionante, tiene como 150 artículos publicados, o sea, yo nunca la había visto. Cuando vi su plática y ver que era una doctora madura, o sea, porque en verdad sí ya es una persona, pues, o sea, insisto, tendrá unos 75 años y dije, wow, o sea, yo quiero ser como ella. Entonces, creo que parte de esto es que o sea, todos necesitamos una referencia, todos necesitamos identificarte. Si no has visto esa referencia, insisto, poco te va a interesar ese mundo. Y que también las casas comerciales pues volteen a ver otros Claro. objetivos también. Claro. Doctora, ya para terminar, ¿qué consejo le darías a alguien que quiere estudiar rehabilitación? La mayoría de los suscriptores en el canal son estudiantes de odontología. Ok. Y yo sé que la mayoría de los estudiantes quieren estudiar rehabilitación. Que te plantees bien por qué quieres estudiar rehabilitación. O sea,
¿qué quieres lograr estudiando rehabilitación? Si tú quieres lograr fama y fortuna estudiando rehabilitación, estás eligiendo la especialidad por un motivo erróneo, ¿no? Tienes que estar consciente que siempre te vas a tener que capacitar, que esto está cambiando exponencialmente y que tendrás que educarte constantemente, que tienes que hacer un buen cochinito de dinero antes de empezar a estudiar rehabilitación. Lo tienes que hacer, o sea, en verdad es una especialidad cara. Y si tú no te preparas para eso, te vas a empezar a frustrar a la mitad de la especialidad o cuando salgas, o sea, porque a lo mejor en las escuelas te darán los recursos, pero afuera, si no tienes la posibilidad, te vas a frustrar por no poder hacer lo que aprendiste, ¿no? Entonces, ese sería mi consejo. O sea, prepárate bien económicamente, evalúa por qué quieres estudiar rehabilitación, está consciente que siempre te vas a tener que estar actualizando y que revises cuál es tu nivel de frustración y de paciencia. Perfecto. Doctora, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Agradecemos Gracias, también, Alejandro. pues obviamente a Dentomed, al doctor David, a Quique, pues que fueron los... Me dio pena ahorita porque, sí, hola, te voy a entrevistar. ¿No? Pero es que, pues obviamente, pues ya con la confianza aquí con Quique, pues ya fue el que nos canalizó y todo. Pues, y nos da mucho gusto porque pues eres pues la primera mujer que está aquí. Qué padre, qué emoción. Creemos en este proyecto y pues qué bueno que pues que estamos despuntando y que seas parte también de... Mira, nada más quiero decir algo bien rápido acerca de lo de las mujeres en los foros educativos. Conocí a una doctora alemana que es speaker en Alemania de Dental Sirona y ella, yo también pertenezco a un grupo que se llama She's Prime, que son mujeres que hacen odontología digital y este grupo es para generar una red de apoyo de mujeres, o sea, que están en odontología digital y es una especie de grupo de estudio, ¿no? Planteamos esta pregunta de por qué no hay mujeres en los foros educativos, porque es a nivel mundial, es a nivel mundial. Y ella dio un consejo bien padre que me encantó y yo he tratado de seguir. Cuando tú eres una persona que te gusta estar enfrente de grupo, invita a otra mujer a que comparte el escenario contigo. Porque entonces también le estás dando escenario a esa otra persona. Entonces, por ejemplo, yo cuando he dado pláticas me han invitado a las universidades a dar pláticas. Por ejemplo, le hablé a mi amiga Patti y le dije, voy a dar una plática de esto, ¿me ayudas con un caso clínico tuyo? Y yo di mi conferencia, pero presenté un caso de Patti. Le hablé a una doctora que se llama Karina, que también es mi amiga, que está en Chile. Patti es brasileña, mi amiga Karina está en Chile. Oye, ¿me ayudas con un caso clínico tuyo? ¿Por qué? Porque lo que yo quiero es que las vean también. O sea, ¿de qué sirve que yo entre ahí sola? O sea, yo no quiero eso. Yo lo que quiero es hacer referencia, ¿no? Y en equipo, como decía. Y en equipo. Y justo también con Cristal Sandoval, que es la cabeza del grupo de mujeres con odontología, el logotipo el eslogan de Mujeres por la Odontología es Brillando Juntas. O sea, vamos a... ¿Tiene alguna red social, perdón? Sí, Mujeres por la Odontología. Ok, para estar dejando aquí en la descripción. Sí. Muy bien. Doctora, pues ahora sí, muchísimas gracias. Vamos a estar dejando aquí por las redes sociales. Me compartes, por favor, ahorita nos ponemos de acuerdo. Y pues si les gustó este video, les pedimos que se suscriban, le den like y hasta la próxima. Muy bien.